confirman por el chat cómo nos están escuchando. Buenas tardes. Bueno, Walter dice que muy bien, listo. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su puntualidad, por su participación, por estar aquí en esta tercera webconferencia de la Diplomatura Habilidades Socioemocionales del Mediador. Mi nombre es Tatiana Egea, soy la directora de la Diplomatura y hoy vamos a hablar de la unidad 3, Habilidades Sociales y de Comunicación. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a iniciar con nuestra agenda del día de hoy. Vamos a empezar con un saludo, unas reflexiones del escenario anterior. Vamos a hablar de la unidad 3, que es la que nos compete, sobre las habilidades sociales y de comunicación. ¿De qué trata el escenario 3, que se llama Relaciónate? Vamos a mirar algunas dudas, inquietudes y una reflexión final. Entonces, antes como de dar inicio a todo lo que tiene que ver con la unidad 3, pues nos gustaría en esta reflexión inicial que habláramos como del mapa personal de la empatía, del ejercicio del escenario 2, de la rueda del tiempo, cómo les fue, cómo se sintieron en esos ejercicios de introspección, de autoconocimiento más profundo. Ya hemos iniciado con un ejercicio de autoconocimiento con el storyboard, pero pues obviamente este ejercicio pues implicaba mucho más, implicaba como reflexionar sobre más cosas. ¿Cómo les fue? Me gustaría que de pronto, no sé si alguno quiere alzar la mano, les damos la palabra o por el chat, cómo se sintieron en este ejercicio del escenario 2. Pueden compartir por el chat también si no quieren hablar, están todavía apresados por el almuerzo. Buenas tardes, mi nombre es Diana Sánchez. Hola Diana, señora. Bien, me gustó mucho resolver la rueda del tiempo y hacer la planeación de una meta a cumplir, porque me ayudó a identificar que realmente en la vida como que solamente le he dedicado tiempo o le dedico tiempo más al entorno laboral. Sí, realmente siento que he descuidado mucho a mi familia y pues las consecuencias las he tenido que asumir. Y lo de la planeación me parece muy interesante porque pues tiene que ver también con ese ciclo PHBA que todos a veces trabajamos desde lo técnico, pero que en muy pocas ocasiones incorporamos en nuestra vida personal. Y frente al mapa de la empatía, un ejercicio que de choque muy fuerte, particularmente para mí. Sin embargo, considero que al ser algo tan personal lo que uno describe, no debería utilizarse como los muros para uno, sí, o bueno, los blackboard que ustedes llaman, para decir cosas tan personales como, o sea, eso para mí es como demasiado íntimo, demasiado personal y consideraría que en un futuro podría mejorarse o delimitarse hasta dónde pudiera uno expresar esas cosas como en público. Por lo demás, me pareció muy chévere, muy interesante y muchas gracias. Gracias Diana por los comentarios y observaciones, claro que sí lo tendremos muy en cuenta. Si hay alguna otra participación, alguien que nos quiera contar cómo fue su experiencia por chat, por el audio, adelante, lo pueden activar. Muy buenas tardes, mi nombre es Vilma Soler. Hola Viviana, adelante. Vilma, eh, eh, a mí me pareció muy buena esta actividad. Realmente el lunes, día de fiesta, desde el domingo en adelante me dediqué a hacerla bajo conciencia y creo que, no creo, estoy segura que me ayudó muchísimo porque pude leer los artículos muy juiciosa. Me puse como un estudiante juicioso a leerme las recomendaciones y de voy a cumplir con eso. Y sí, me sirvió porque pude como hacerme esas preguntas que, como quién soy yo y qué valoro, cuáles son mis metas, la confianza para lograr las metas, el desarrollo del autoconocimiento, cuáles son las actividades y las creencias. Y la distribución del tiempo, la rueda del tiempo también me pareció muy buenas actividades. Entonces, sí creo que por mi parte le estoy sacando el tiempo. Ay, el mapa de la empatía también fue súper.
hacer esas actividades de uno, o sea, es un tiempo dedicado a uno. Y a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar de la compañera que acabó de hablar, Diana, ¿sí? Que ella dice que de pronto se hablaron cosas que no, que debieran guardarse y sería bueno escucharlas para ver cuáles son, porque si alguien las expresó es porque consideró que de pronto las podía compartir y si son perturbadoras, sería bueno que las escuchara en público para no volverlas a colocar, no sé, Vale, que nos Vilma, diera un muchas ejemplo. gracias. Sí, lo que pasa es que de pronto, o sea, digamos que lo que nosotros queríamos con este ejercicio cuando mostramos a quiénes somos al otro, es poder identificar que todos somos seres humanos con problemas, con metas, con sueños, con obstáculos, con personas alrededor y que a veces cuando sentimos que estamos solos o que nadie es igual a mí o que nadie tiene los mismos problemas míos y aparece una persona que de pronto también tiene los mismos sueños o también tiene dificultades similares, como que hacemos clic y dice, oiga, verdad, yo no estoy tan solo como pensaba. Es por eso que nos gusta como que se vea, ¿sí? Que la otra persona también lo pueda ver, porque de todos aprendemos y no lo hacemos con el fin de juzgar a nadie, ni de... Y ya el nivel de profundidad que cada quien quiera compartir en su mapa personal, pues ya es algo muy personal de cada quien. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un mapa personal de mi empatía, pero menos profundo, ¿cierto? Diciendo algunas cosas y ya otras, pues que yo sé que de pronto no quiero que otras personas sepan, pues simplemente no las coloco allí. Pero pues obviamente todo es absolutamente respetable y es válido, pero lo que queríamos era como buscar esa identificación, esa conexión con las otras personas, de ver en qué también nos parecemos, ¿no? En que todas las personas tenemos sueños, en que todas las personas podemos tener frustraciones, fracasos, dificultades, pero también tenemos también unas metas y eso nos hace seres humanos y nos hace a todos estar más unidos también. Bueno, Gustavo nos da unas palabras aquí en el chat. Dice, el mapa de la empatía permite identificar aspectos que uno a veces pasa sin atención, lo que la familia ve, el jefe, lo que escucha, lo que dicen. Es bastante interesante, dice, uno concentrarse en hacerse cada una de esas preguntas planteadas. Y Walter nos dice que fue una actividad que la puso frente a una realidad en la cual, como lo dice la profesora, no se da cuenta de los tiempos son tan ajustados que descuidamos lo personal. El tiempo mayor está centrado en lo laboral y a veces no somos conscientes que el tiempo pasa y perdemos de disfrutar con nuestros seres queridos. Muchas gracias, Walter, por los aportes. Sí, claro, o sea, las dos actividades tenían un sentido y es uno, pues seguir como en ese proceso de autoconocimiento y la segunda es mirar en qué nos gastamos el tiempo. Nosotros siempre nos quejamos todo el tiempo de no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, ¿cierto? Y aquí nos podemos dar cuenta en qué nos estamos gastando el tiempo en realidad y cómo lo podemos optimizar, cómo podemos gestionarlo para que nos alcance para las cosas que queremos, que nos gustan, ¿cierto? Y obviamente optimizarlo para las cosas que debemos hacer, por ejemplo, como es el trabajo. Y también pues para conseguir nuestras metas y por eso pues el ejercicio de las metas para que ustedes también lo pudieran aplicar en una meta cortica, por ejemplo, hacer ejercicio fue una de las metas como más comunes. Entonces, cómo iniciar a hacer ejercicio en un cronograma, en un proceso como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que esa era la idea, como sacar el tiempito para dedicarnos a nosotros mismos, un espacio y reflexionar sobre nosotros mismos. Entonces, muchas gracias por la participación. Vamos entonces a continuar con la explicación pues ya de lo que es las habilidades socioemocionales en esta unidad 3. Entonces, vamos a retomar el propósito de la diplomatura en el sentido que el propósito de nosotros es que fortalecer sus habilidades socioemocionales a través del ejercicio de introspección y autoconocimiento, que fue lo que hicimos en el escenario 1 y 2. Ya hicimos como tratar de hacer el fortalecimiento de ese ejercicio de introspección, de autoconocimiento, ¿cierto? Pero ahora lo que queremos es, en esta tercera y cuarta parte, es propiciar unas actitudes y comportamientos basados en la asertividad, el trabajo en equipo y la solidaridad. Entonces, como pueden ver, básicamente la diplomatura se divide en dos. Una parte que es una parte muy personal, muy del autoconocimiento, muy de gestionar mis emociones, de identificarlas, ¿cierto? De saber quién soy, para dónde voy, cuáles son mis metas, mis sueños, cómo gestionar mi tiempo.
Y una segunda parte ya tiene que ver con los comportamientos hacia el otro, ¿cierto? Cómo me relaciono con los demás, cómo trabajo en equipo y la solidaridad, que nos va a servir, pues no solamente en nuestra vida personal, sino también profesional, social, en fin. Ahora vamos a mirar, pues, cuáles son esas habilidades sociales y de comunicación. Entonces, las que vamos a abordar acá son habilidades comunicativas, como son la empatía y asertividad, y el comportamiento prosocial, cooperativo y colaborativo, y la resolución de problemas. Entonces, ¿qué son esas habilidades sociales? Entonces, son esas conductas observables, también pensamientos y emociones que nos ayudan a mantener unas relaciones interpersonales sanas, satisfactorias, y a procurar que los demás respeten también nuestros derechos. También, lo dice Roca, son pautas de funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas. La persona que es hábil en lo social busca siempre, además de su propio interés, también tiene en cuenta los intereses y sentimientos de los demás. Entonces, la idea es que seamos hábiles también socialmente. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades sociales que hemos empezar como nosotros a tener? Una de ellas es la confianza. Primero, la confianza con nosotros mismos, ¿no? Reconocernos como personas y aceptarnos, y por eso sí era importante hacer, en primer lugar, ese ejercicio de autoconocimiento. Otra habilidad social es la comunicación, que es la forma de facilitar ese intercambio de mensajes a través de una buena conversación, de la forma como hablamos con el otro, ¿cierto? Y que logremos ser asertivos cada vez que hablemos con esa persona, con nuestro receptor. Eh, Como parte, pues obviamente, del objetivo de comunicación. Siempre, digamos que tratar de persuadir al receptor o transmitir un mensaje, que es lo que queremos siempre en nuestro proceso de comunicación. Y otro factor muy importante es la conexión. Siempre debemos tratar de generar una empatía con nuestro receptor, que es lo que nos va a ayudar como a que la otra persona nos comprenda mucho mejor. Cuando la otra persona se identifica, logra tener esa empatía, pues obviamente va a existir una mejor comunicación. Las emociones y la confianza que se generan por conexión darán muchos resultados positivos. Entonces, entre mayor conexión van a tener las personas, pues entre las personas, pues va a mejorar el nivel de comunicación. Bien, ¿cuáles son esas habilidades de comunicación que siempre nosotros nos dicen que tengamos, que son importantes? Una de ellas es la autenticidad. ¿Qué es ser auténtico? Es simplemente ser coherentes con nuestros pensamientos e ideas. Lo que yo pienso y lo que yo digo debe ser coherente con lo que hago también, ¿cierto? Ser, pensar, hacer. Otra habilidad es la empatía, y como ya lo hablamos ahorita, para poder generar conexión, ponerse en la piel de la otra persona, entender y comprender sus sentimientos y ideas, saber con quién estoy yo hablando, quién es mi interlocutor. Cuando yo sé quién es la otra persona, por ejemplo, cuando son estudiantes de primera matrícula, es muy diferente hablar con un estudiante de octava, novena matrícula que ya está finalizando su pregrado. Entonces yo puedo establecer ese nivel de empatía. Cuando un estudiante apenas está en proceso de adaptación al campus, yo le tengo que hablar de una forma diferente a un estudiante que va mucho más avanzado. Entonces, es eso, tratar como de comprender a la otra persona desde su contexto, desde su entorno. Otra habilidad muy importante es la escucha activa, es escuchar esa información, comprender el mensaje, demostrar el interés, darle a otra persona ese feedback, o sea, devolverle, o sea, dar cuenta que le estamos escuchando, para saber que hemos entendido el mensaje. Está sucediendo mucho hoy en día, y es que no estamos hablando con las personas, sino que estamos mirando el celular. Entonces, la otra persona me está hablando y uno, ¿cierto? Está como que, sí, ajá, dígame más. Está uno es como con el tema del celular, y no le está en realidad escuchando a la otra persona al 100%, o sea, no está dispuesto usted a la escucha. Y eso genera conflicto en las familias, genera conflicto en los trabajos, genera conflicto con los amigos, porque eso pasa mucho. Voy a hablar con mis amigos, nos sentamos a tomarnos un café y todos están con el celular, pero en realidad ninguno está en la conversación. Entonces, qué bueno es poder desconectarme un poco del celular para poder decir, mira, tengo toda mi atención hacia ti, cuéntame cómo te puedo ayudar, qué le puedo colaborar, etc. Entonces, esa escucha activa es la que va a permitir
que la otra persona se sienta importante, decir, oiga, esta persona en realidad sí me está prestando atención, sí me está comprendiendo lo que yo le estoy hablando. Entonces, generar esa escucha activa es fundamental. Y finalmente, otra habilidad de la comunicación muy importante es la asertividad. Todo el mundo yo sé que habla de que ser asertivos, hay que mirar la asertividad, pero en realidad, ¿qué es ser asertivos? Es simplemente respetar nuestras ideas y las de otros, defender nuestra opinión de forma adecuada y lógica. A veces ser asertivo no es, bueno, señor, sí, señor, no, es simplemente saber en qué momento yo puedo interpelar una opinión de una manera muy diplomática, obviamente, pero que se sienta que no estaba de acuerdo o cuál es sentar mi posición, ¿no? Entonces, es, es, es dar cuenta de mi posición, pero de una forma adecuada, pero obviamente sin herir como o susceptibilidades tampoco, ¿no? Entonces, eso es ser asertivo. Vamos a profundizar ahora un poco más en esta habilidad de comunicación, que es como la más popular, como con la que más nos relacionamos, que es la comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo podemos ser asertivos? Entonces, primero, utilizar un lenguaje sencillo. O sea, vamos a transmitir esa confianza y evitar la negación para generar emociones provechosas, como no, 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 no. O sea, siempre como tratar de transmitir confianza. Vale, cuénteme, sí, ya te escucho. Transmitir confianza y respeto, lo que ya habíamos hablado desde un inicio, establecer esa relación entre lo que dice y hace, evitar esas discusiones, ser muy sincero, otorgar el mensaje de forma adecuada para lograr soluciones efectivas, ¿cierto? Tratar de ser claro con lo que se desea. Otro aspecto muy importante para poder ser asertivos es escuchar y evaluar el contexto. Entonces, para poder yo hacer eso, primero tengo que lograr empatía, lo que decíamos, ¿cierto? Primero hay que comprender quién es la otra persona, qué dice la otra persona. Tenemos que tener en cuenta el entorno y la cultura de la otra persona. Una persona, digamos, acá poniendo el ejemplo de Colombia, de Bogotá, es muy diferente cómo interpreta, comprende ciertos aspectos a una persona que vive en la costa, y eso es como es muy normal. Entonces debemos entender ese entorno cultural también para que podamos tener esa empatía con la otra persona. El revisar cuál es nuestro tono y el lenguaje no verbal, tanto como el tono de voz como la gesticulación, también comunica todo lo de nosotros está comunicando. Entonces hay que saber emplear esas expresiones corporales que van a aumentar la comprensión y obviamente tienen que ser coherentes con lo que estoy diciendo, ¿no? Y otro aspecto muy importante es cuidar las emociones. Cuando hacemos juicios de las otras personas, puede ser delicado. Entonces tenemos que argumentar nuestras ideas con criterios, debemos evitar los prejuicios y reconocer las diferencias. Hoy cada vez más las personas son más diversas, el mundo es cada vez más diversa y debemos ser más inclusivos nosotros también, y para ello necesitamos tener la mente abierta para evitar esos prejuicios que de pronto pueden alimentar malos entendidos con las otras personas. Entonces, de toda esta manera, y pues obviamente asegurarse que el mensaje entendió con éxito. Entonces podemos decir, logré hacerme comprender, logré que usted me entendiera, logré que se comprendiera el mensaje que quería transmitir, para que la otra persona diga, sí, sí, sí te comprendí, o no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces, eso es importante. Ahí, dentro de los procesos de comunicación, digamos que hay tres estilos de comunicación que son como los más populares y me gusta como que los miremos. Uno es el pasivo, que es la persona que evita hablar o dar su opinión. Entonces, el que siempre está como callado, ¿cierto? Siempre dice, ay, sí, lo que dijo fulanito, ¿cierto? Entonces, él está de acuerdo. No, sí, como dijo tal. No defienden abiertamente sus puntos de vista, tienen miedo y inseguridad por lo que le reflejan los demás. Entonces, es la persona que habla poco, que no dice nada, que todo. Pero hay otro extremo que es el agresivo, que sea una persona que impone sus ideas ante los demás, ¿cierto? La que ya llega a ofender, la que juega al que yo siempre gano. Tiene una mentalidad muy cerrada, por más que le den argumentos, nunca está de acuerdo. Entonces, ese es el agresivo. Y el asertivo, pues ya como ya lo veníamos hablando, es el que expresa sus ideas y opiniones de forma adecuada, habla con propiedad, sabe decir no cuando es necesario. No es el que siempre dice que no, no es cuando es necesario, y respeta sus puntos de vista y los del resto. Juegan al yo gano y tú ganas, es decir, ganar, ganar.
Vamos a ver si se comprendió el tema de los estilos de aprendizaje y vamos a identificar el estilo de comunicación en este ejercicio. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartirles de nuevo en otro escenario. Un momento. Ahora sí. ¿Listo? ¿Están viendo? ¿Confirman? Ahí están viendo, listo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver unos videos y ustedes van a indicar cuál es el estímulo de comunicación de ese video, si es asertivo, pasivo o agresivo. Entonces presten mucha atención. Siempre lo haces mal. Por más que te lo explico, es un fallo nosotros. De verdad, me parece que eres incapaz de entenderlo. Tú paciente, tengo que tener contigo, hijo. A lo mejor, si me lo explicaran mejor, pues no tendría tantos fallos. Vamos, ¿qué culpa mía? Siempre lo haces mal. Por más que te lo explico. Bueno, ¿cuál identificaron? ¿Qué estilo de comunicación identificaron? ¿Asertivo, pasivo o agresivo? Agresivo, nos dice Gustavo. Walter agresivo, Ana agresivo. Parece que están de acuerdo en que todos son agresivos. Vamos a ver si es así. Es correcto, muy bien, es un estilo agresivo. Vamos a ver el segundo video. Bueno, este segundo video, ¿qué identificaron? Agresivo, asertivo, pasivo. Ay, no se escuchó. Espera un momento. Vamos a volverla a compartir. Vamos de nuevo entonces. Te quería comentar que el cliente está muy contento con tu trabajo. Que sí, me ha dicho que, bueno, que hay algunas cosillas que habría que mejorar y eso, pero nada importante, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora sí, asertivo, agresivo o pasivo. María dice que asertivo, Diana dice que pasivo, Ana que pasivo. Muy bien, Walter nos dice que pasivo. Bueno, parece que hay más de pasivos, entonces vamos a colocar pasivo. Es correcto, este fue más como pasivo porque ella como que hablaba pasito, como que no quería decirlo, pero sí, entonces vamos a mirar este último. Estoy contenta, ¿eh? Estás haciendo un trabajo en cliente maravilloso. Pero noto que hay alguna pequeña dificultad en el procedimiento y me gustaría que la comentáramos para que la pudiéramos solucionar. Es que seguir la metodología es fundamental para obtener resultados eficientes. Estoy contenta, ¿eh? Estás haciendo un... Bien, este último, ¿cuál sería? ¿Cuál identificaron? El asertivo, exacto. Ella está manifestando lo que quería de su compañero de trabajo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, poder manifestarlo de forma abierta, espontánea y de forma clara. Y bien, gracias por participar en este ejercicio de identificar los estilos de comunicación. Entonces, ser asertivo, ¿qué implica? Primero, pues defender los derechos propios de modo que no queden violados los ajenos, ¿cierto? Expresar los gustos e intereses de forma espontánea, de forma correcta. Hablar sobre uno mismo sin sentirse cohibido. Aceptar los cambios, los cumplidos o peticiones sin sentirse incómodo. Discrepar con la gente abiertamente sin agresividad. O sea, a veces en general no queremos entrar en controversia, pero sí hay que hacerlo si es necesario, pero sin ser agresivos. Realizar adecuadamente una crítica o pedir aclaraciones y rechazar peticiones, es decir, decir no. Saber decir no y cuándo decir no, no simplemente decir no por decir no, sino cuándo podemos decir no. Pongamos este otro ejemplo. Ya este es más de aula. A su correo interno de aula le escribe un estudiante de su curso muy molesto porque no le calificó acorde a sus expectativas. En este caso podría, entonces hay tres opciones. A, responder el mensaje de manera concreta pidiendo disculpas y ajustando la nota. B, responder el mensaje diciéndole al estudiante que no va a revisar nada, que todo está bien calificado y que revise él lo que hizo y busque el error. Y C, responder el mensaje indicando que realizó la revisión y le explica de manera clara los errores en su actividad que justifican la calificación. ¿Cuál sería la respuesta, digamos,
más pertinente de acuerdo a las habilidades de comunicación que acabamos de ver. La A, la B o la C. La C, parece que todos están de acuerdo con la C, María del Carmen, Ana Jimena, Walter, todos dicen que la C es correcto, la C. O sea, ni vamos a ser pasivos, es decir, sí, yo le ajusto lo que usted diga porque se molestó el estudiante, entonces, qué miedo con el estudiante que molestó, no. Tampoco vamos a ser agresivos diciéndole, no, yo no voy a revisar nada, mire, usted, tampoco. Pero sí tenemos que hacer una revisión y explicarle de forma argumentada, suficiente, las razones por las cuales justifican la calificación otorgada. Bien, y eso pues obviamente va a ayudar a que el estudiante pues comprenda el mensaje y que obviamente así esté muy molesto, pues el docente pues no tiene la culpa por los errores que comete. Bien. Ahora pasamos a esta otra parte que es la de conducta o comportamiento prosocial. ¿Qué es la conducta prosocial? Básicamente es un fenómeno complejo que involucra acciones de los individuos basados en creencias y sentimientos, y de que describe la forma en que éstas se orientan hacia los otros al realizar conductas solidarias. A veces cuando hablamos de comportamiento prosocial es ayudar al otro, pero también es como la cooperación, ¿no? También es trabajo en equipo, es cómo vamos entre todos a lograr una meta, ¿sí? No solamente una conducta solidaria de ayuda al otro, sino también de complementarse con el otro para lograr metas conjuntas. Hay varios tipos de conducta prosocial o social, ¿cierto? Entonces, vamos a mencionarlas algunas. Estas son porque son muchísimas. Bueno, entonces hay una esta que se llama conducta prosocial de ayuda directa o indirecta. Entonces, esta es la ayuda directa al observador que interviene personalmente en una situación. Entonces, cuando una persona solicita ayuda a la otra, por ejemplo, para pasar una calle, en fin, yo voy y le ayudo, eso es una conducta directa. Indirecta es cuando se busca la ayuda de otra persona que interviene directamente. Entonces, por ejemplo, sucede un accidente, entonces uno busca la ayuda de otra persona que le ayude que le ayude a la otra persona. Entonces, eso es ayuda indirecta. Tenemos también la conducta prosocial de ayuda identificable o no identificable. Es cuando, por ejemplo, queremos hacer un acto solidario, pero que no queremos que se identifique el benefactor. Entonces, mira, quiero enviar esta donación anónima a tal fundación, ¿cierto? También hay directo identificada. Entonces, cuando yo misma voy y hago ese voluntariado, cuando yo misma voy y hago la donación y quiero que todo el mundo me vea que la hice, entonces eso tiene que ver mucho con el grado de la conducta prosocial que nosotros queremos. Si queremos hacerla anónima, si queremos hacerla eh, presente, eso ya es, digamos, que es de cada quien. También tenemos la conducta prosocial de ayuda en situaciones de emergencia. Una emergencia, ese tipo de conducta prosocial no es muy común y en realidad es complicado porque saber si uno, por ejemplo, se mete en una riña o le están robando a alguien, entonces como que precisar si la persona se mete o no, no es tan fácil como que tomar esa decisión, ¿cierto? Entonces, esa situación implica cuando hay una amenaza o daño real en la cual el peligro se puede incrementar al transcurrir del tiempo. O sea, si yo voy y me meto que le están robando a la persona, pues yo puedo también salir perjudicada. Entonces, como que mi mente dice, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, ese tipo de ayuda prosocial es más compleja porque también puede ocurrir el riesgo, ¿no? Entonces, esta ayuda de situación de emergencia se presenta en casos pues que son muy ordinarios o previsibles y que podemos buscar como la ayuda también de un tercero. Entonces, si no me meto, por ejemplo, a ayudar a la persona que están robando, pero sí, por ejemplo, llamo a la policía o algún ruido, hago algo pues que también pueda ayudar a la otra persona, pero sí implica, obviamente, un pensamiento más allá, porque obviamente tiene que ver con que también puedo salir lastimado. La conducta prosocial espontánea o no planificada o no espontánea planificada, pues es aquella que se presta de forma simple y concreta. Entonces, por ejemplo, ayudar a cruzar a la calle a una persona, por ejemplo, invidente. Entonces podemos ayudarla a pasar. Es un contacto breve con esa persona y la ayudamos solo en ese instante porque estaba la situación, digamos que allí presente. Y tenemos la conducta prosocial en situación de emergencia versus conducta prosocial institucionalizada.
la cual pues tiene que ver con, digamos que el contexto, la motivación intrínseca, alguna situación de emergencia que parece de forma repentina, ¿cierto? Y que nosotros decidimos si queremos ayudar o no. Entonces, por ejemplo, hubo un accidente, entonces nosotros podemos tomar la decisión de si paramos en nuestro vehículo donde vamos para ayudar el accidente, ¿cierto? Donde sabemos que no va a haber no va a haber un daño para nosotros, pero sí podemos ayudar a otras personas sabiendo o no que pues no son nada de nosotros, ¿cierto? O sea, son personas que están allí y entonces, o simplemente lo que hacemos es llamar a la ambulancia, mira, hubo un accidente para que vengan por la persona, o sea, es ya como una cuestión de emergencia, ¿no? Entonces ahí tenemos también que tomar decisiones, porque a veces vemos que pasa un accidente y seguimos como si nada en nuestros vehículos, cuando no, de pronto las otras personas necesitan ayuda y ahí es cuando nosotros debemos tomar la decisión si ayudamos o no ayudamos. Bueno, esos tipos de conducta social básicamente se dan en el momento. Difícilmente las pensamos o las repensamos o lo decidimos o no, es como en el momento que ocurre. Otro aspecto muy importante son los procesos de cooperación y colaboración. Y la cooperación se difunde en toda actividad humana. O sea, todos siempre somos seres sociales por naturaleza, nos enfrentamos a problemas importantes de la humanidad, como el cambio climático, bueno, en fin. Y por eso la cooperación es un mecanismo evolutivo para la perpetuación de la especie. O sea, si nos apoyamos con el otro, créeme que vamos a lograr cosas mejores. Entonces, la cooperación y la cooperación y la colaboración necesitan ser educada para su desarrollo. No se nace siendo cooperador, pero tampoco se nace siendo un egoísta. Entonces, hay que ver cómo podemos fomentar y fortalecer ese valor de la cooperación para ayudar al otro, que también en algún momento nos va a ayudar también a nosotros. Estas capacidades se educan a lo largo de toda la vida, ¿sí? Yo no nací siendo cooperativa ni colaboradora ni egoísta. Todo eso se aprende y se educa pues por medio de nuestros padres, nuestros amigos. Podemos fortalecer ese proceso de cooperación y colaboración. Algo que quería apuntar aquí en correlación a que las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, la UNESCO, programó dentro de los 4 pilares de la educación para el siglo XXI algunos aspectos muy interesantes que me gustaría que ustedes también conocieran. Uno es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Entonces, en ese tercer pilar de aprender a vivir juntos, o sea, aprender a vivir juntos en comunidad, aprender a vivir juntos en contexto, aprender a vivir juntos desde lo social, se realza esa necesidad de cooperación entre todos para todas las actividades humanas, porque todos somos seres humanos al fin. También se recomienda potenciar desde la educación todos los niveles de relaciones interpersonales positivas y la participación en proyectos comunes, como nosotros como docentes, con nuestros estudiantes, también podemos fomentar todos estos procesos positivos. Tenemos que mirar que incluso desde los mismos problemas se pueden generar procesos positivos y de participación en proyectos comunitarios, sociales, que podamos aportar a nuestras comunidades y a las personas. Bueno, otro aspecto entre las habilidades sociales, habíamos dicho también que era la resolución de problemas. Y el término de resolución de problemas sociales se refiere más que todo como al modo como las personas afrontan y resuelven todo tipo de dificultades en su vida diaria. Y nos proponen un modelo de resolución de problemas que incluye como la definición de solución de problemas, como el proceso cognitivo, conductual, autodirigido, mediante el cual una persona intente identificar o descubrir soluciones efectivas o adaptativas para situaciones problemáticas que son básicamente de la vida cotidiana, que son procesos como más sencillos. Cuando son problemas más complejos, pues obviamente se aplica otro tipo de ejercicio. Bueno, entonces, unas técnicas para la resolución de problemas, pues tenemos 2. Orientación o actitud hacia los problemas. ¿Cómo vemos el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es esa percepción? Por lo general siempre percibimos un problema como algo negativo, pero no necesariamente, porque los problemas también pueden traernos cosas positivas frente a cómo nosotros estamos procesando la información,
yo siempre digo algo que de las crisis vienen las grandes oportunidades. Entonces, a veces cuando creemos que algo muy, muy malo está pasando en nuestra vida, resulta que de eso sale algo muy, muy bueno. Entonces, ¿cómo percibimos siempre los problemas? Entonces, tratar de revisar la atribución del problema, qué tan grande es, la valoración, ¿cierto? ¿Qué tanto está afectando, ¿cierto? Ese problema. El control personal y el compromiso de tiempo y esfuerzo. ¿Cómo es de grande ese problema? ¿Qué tanto tiempo me va a llevar a resolverlo? ¿Qué tanto esfuerzo voy a tener para poder resolverlo? Y otro son unas habilidades básicas de resolución de problemas. Ojo que estamos hablando sobre problemas de la vida cotidiana, problemas pequeños, digámoslo así. Cuando ya son problemas más complejos, pues obviamente hay que hacer ejercicios más complejos. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir y formular el problema, de cuál es el problema que estoy teniendo, ¿cierto? Recoger es la información pertinente a ese problema, la comprensión del problema, cuál sería la meta para resolver ese problema, ¿cierto? La fase 2 sería la generación de las primeras soluciones. ¿Cuáles serían los principios de cantidad, dilación, crítica, variedad de esas soluciones? Tengo que revisar todos los escenarios, mejorar las soluciones mediante combinaciones, modificaciones de imaginación. Si yo hago esto con esto, o mejor esto con esto, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Como que me voy imaginando diferentes escenarios. Si hay un bloqueo, no veo ninguna solución, pues debo buscar ayuda si es necesario. Otra fase es la de tomar las decisiones, entonces tengo que empezar a anticipar los resultados ante las posibles soluciones. Entiendo, si yo implemento esta solución, ¿qué va a pasar? Si yo implemento esta otra, ¿qué posiblemente va a pasar? ¿Cierto? Anticipo frente a lo que va a suceder. Otro aspecto es la evaluación, juicio y comparación de esas posibles soluciones. Y luego escojo una que es y genero un plan, ¿cierto? Para poder implementar esa solución y elaboro ese plan de acción para su implementación. Luego, cuando ya estoy aplicando y la solución, pues tengo que comprobar si efectivamente está funcionando. Entonces, aplicación y puesta en práctica de la solución, voy llevando como un registro de ese proceso, un proceso de autoevaluación, autorreforzamiento si es necesario, y averiguación y corrección, es decir, si cumplió mi meta de solucionar el problema o no lo cumplió. Entonces, ese es un ejercicio de solución de problemas que nos pueden ayudar a abordar problemas cotidianos y que de pronto no le vemos como mayor solución. Un problema cotidiano como cuál, por ejemplo, mi hijo está perdiendo el año, tiene 5 materias perdidas. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarlo a él a que mejore el proceso en la asimilación de las tareas? Algo está sucediendo con él que no está haciendo las tareas, que no está comprendiendo. Entonces, ahí yo tengo que mirar, bueno, le consigo posibles soluciones. Le consigo un profesor que le ayude a hacer refuerzos, le coloco unos horarios para que estudie más estrictos, le hago un control y supervisión de las tareas. Entonces, ahí, ¿sí ven? Ahí estoy. Entonces, si le pongo un profesor, ¿qué sucedería? Bueno, si le pongo un profesor, pues tengo que pagar el profesor, tengo que mirar que el profesor tenga la disponibilidad en el tiempo, que mi hijo también tenga la disponibilidad de horario. Entonces, no, me enredo mucho, entonces esa solución ya no fue. Bueno, entonces voy a exigirle, voy a hacer control y supervisión de las tareas. Entonces, después de que él llegue y haga las tareas, yo voy y le reviso, entonces, voy diciendo qué voy a hacer para poder solucionar eso, de acuerdo, pues obviamente como a las diferentes combinaciones. O puedo hacer una combinación, contrato un profesor y puedo hacer control y supervisión de las tareas después de clase que él tenga con el profesor. Entonces, puedo combinar esas dos soluciones, por ejemplo. Entonces, ahí vamos como tratando de ir mejorando el ciclo de resolución de problemas y pues obviamente cumpliendo pues como la meta que me he colocado, y es que mi hijo apruebe el año si lo va perdiendo, ¿no? Entonces como un ejemplo de cotidiano de resolución de problemas. Bueno, hablando de resolución de problemas, entonces me gustaría conocer sus dudas, inquietudes frente a lo que hablamos ahorita de los procesos de habilidad de comunicación, de la conducta prosocial. Si de pronto ustedes tienen alguna inquietud, duda adicional que podamos resolver sobre resolución de problemas, pueden alzar la manito y les doy como el permiso para hablar. Pues está todo claro y continuamos. ¿No tiene ninguna pregunta?
Bueno, parece que todo está muy claro. Igual si tiene algo me pueden escribir por el chat y lo retomamos. Listo. Entonces, vamos a hablar ahora de nuestra escenario 3. Bueno, gracias a todos que contestaron que está todo muy claro. Listo. Entonces vamos a hablar del escenario 3. Nuestro resultado de aprendizaje es potencializar sus habilidades sociales que favorezcan la resolución de problemas. Y se llama relación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es una actividad de carácter colaborativo, seguimos en el momento intermedio, es la actividad con mayor puntaje, son 200 puntos. Inició ayer, martes 24 de octubre, y finaliza el sábado 11 de noviembre. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues, como siempre lo hacemos, consultar los contenidos de la unidad 3, habilidades sociales y de comunicación que encuentran en el entorno de aprendizaje. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, de forma individual. Vamos a hablar primero del individual. Van a socializar en el foro una situación problemática que puede ser real, pues preferiblemente real, que ustedes hayan vivido en el contexto académico como estudiantes, docentes o administrativos. Bueno, si alguno de pronto no ha sido docente, entonces una problemática real que haya vivido en su vida laboral, ¿sí? Que haya vivido. No van a contar cómo afrontaron el problema, tampoco van a utilizar nombres propios, pueden utilizar, por ejemplo, estudiante 1, estudiante 2, pero sí es importante que nos cuenten, por ejemplo, este es el caso de un estudiante de primera matrícula que estaba inconforme porque su consejero no le explicó el campus de la forma adecuada, el estudiante se sentía que no le habían explicado, bueno, sí, como es describir la situación, pero no van a ustedes a decir cómo fue que ustedes la afrontaron, no, solamente van a describir una situación problemática real y van a responder a estas preguntas de acá. ¿Cómo abordaría el caso expuesto desde las habilidades sociales y de comunicación, es decir, de lo que ustedes leyeron de la unidad 3? ¿Y qué estrategias propondría para darle solución al caso también acorde a las habilidades sociales y de comunicación? O sea, no importa cómo el caso se resolvió en su momento, cómo ustedes lo afrontaron en su momento, no. Ustedes describen el caso y lo responden a partir de estas dos preguntas, ¿sí? Independientemente que no se haya resuelto, si se resolvió, no, eso no importa, solamente abordarlo de acuerdo a las habilidades sociales y de comunicación. Entonces, ¿cómo ustedes abordaría el caso y qué estrategias propondría para darle solución al caso? Esa sería la parte individual, digamos, primaria que deben hacer, que es compartir en el foro esa situación problemática y responder esas dos preguntas. Ahora, en las actividades colaborativas, ¿qué van a hacer? Como ya todos los 5 participantes, cada uno colocó su problemática, ¿cierto? Entonces, como cada uno tiene que hacer, serían 5 problemáticas que estarían allí planteadas. Entonces, de esas 5 problemáticas, ustedes van a escoger una de esas situaciones o problemáticas que socializaron sus compañeros, ¿sí? Y cuando ya ustedes seleccionen esa problemática, van a realizar un análisis de esa situación a la luz de los referentes bibliográficos de la unidad 3. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a plantear 2 alternativas de solucionar la situación, obviamente diferentes a las que ya el compañero que la propuso planteó. Obviamente, a partir de las habilidades sociales de comunicación que favorezcan esa resolución de problemas, ¿sí? Y cada miembro del grupo colaborativo debe realizar aportes argumentados y constructivos de manera oportuna al foro frente a esa situación. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero van a seleccionar la situación de una de los compañeros que socializaron. Luego van a realizar el análisis de la situación a la luz de los contenidos, pues obviamente. Y van a plantear 2 alternativas de solución a la situación o escenario planteado que favorezca obviamente esa resolución de problemas y cada uno debe hacer eso. O sea, cada uno tiene que presentar su propio análisis a la situación seleccionada y cada uno tiene que plantear las 2 alternativas de solución también. Eso lo deben hacer en el foro, todo debe quedar en el foro. Ah, es que yo hice un grupo de WhatsApp y yo ahí puse mis aportes. No, es que yo no estoy en el grupo de WhatsApp, a mí no me invitan a los grupos de WhatsApp. Yo solamente voy a mirar lo que está en el foro. Entonces, todos los aportes deben quedar en el foro de forma oportuna, porque es un trabajo colaborativo. Entonces, debe quedar de forma muy oportuna en el foro.
Luego, cuando ya ustedes han hecho todos estos aportes en el foro, van a construir un podcast, que es un recurso digital tipo podcast que van a contener la reflexión, análisis y solución a la situación o escenario seleccionado. El podcast debe oscilar entre 7 y 10 minutos máximo, ahí decía 6 y 8, entonces en realidad son hasta 10 minutos máximo. ¿Y qué debe contener? Entonces, debe contener primero una presentación de los participantes, como un saludo inicial. Bueno, bienvenidos al podcast. Ojalá si le colocan un nombre súper bueno. Hay profes que les han colocado nombres muy buenos. Por ejemplo, bienvenidos al podcast escuchando a los docentes unadistas, ¿cierto? Como una cosa así. Luego van a describir o plantear la situación problemática seleccionada. Entonces, bienvenidos a podcast tal. Bueno, la situación del día de hoy que vamos a abordar es la sucedida al docente fulanito que hizo ta. Luego van a hacer el análisis de la situación desde las habilidades sociales y de comunicación. Van a exponer las alternativas de solución. O sea, tienen que ser dos. O sea, de todas las que sus compañeros seleccionaron, deben escoger dos que ellos propongan. Dos conclusiones, el cierre y la despedida. ¿Listo? Y debe durar 10 minutos. Recuerden que un podcast es un recurso auditivo, ¿cierto? Entonces, lo pueden hacer con Meet, con Zoom, lo pueden hacer con Video Recorder, con Audacity, AudioJoin. Bueno, ¿cuáles son la estructura que debe contener el podcast? Recuerden que la población objetivo de ese podcast son otros docentes, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que hablar dirigiéndose a otros docentes. Por ejemplo, bienvenidos a la voz del docente unadista, por ejemplo, ¿sí? O bienvenidos al podcast Experiencias Docentes. O bienvenidos al podcast. O sea, siempre recuerden que ustedes van a hablarle a otros docentes. Debe grabarse en un ambiente silencioso y sin interferencias. Deben utilizar matices de voz, hablar con fluidez, seguridad, tranquilidad, dinamismo, para que sea agradable al público objetivo. Recuerden que todos los participantes del grupo colaborativo deben intervenir en el diálogo del podcast. No es que, ay, no, yo no voy a decir nada en el podcast porque ya ustedes dicen todo y yo no voy a decir nada. No, todos tienen que participar en el podcast. Si son 5 participantes, son 10 minutos, 2 minutos puede utilizar cada participante. Recuerden que no es una exposición, es un podcast, es charladito. Yo sé que ustedes han escuchado cómo son los podcasts de hoy en día y es como una charla donde se habla de un tema y la otra persona interpela y así. Entonces es como más charladito. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas recomendadas. Ustedes pueden hacerlo de varias maneras. Se pueden reunir y grabar el podcast, ¿cierto? Teniendo ya como un guión base. O ustedes se pueden colocar de acuerdo y si hay alguien que sabe editar audios, pueden enviar sus audios por WhatsApp y que la persona que sepa editar los audios, pues todos los pega. Entonces ya depende cómo ustedes se organicen como grupo. ¿Listo? ¿Qué van a entregar finalmente? Un documento de Word que contenga la portada, el enlace URL al recurso digital tipo podcast y las referencias bibliográficas bajo las normas APA. ¿Listo? Eso es lo que van a entregar. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre el ejercicio colaborativo, cómo les parece. Es importante que se organicen mucho dentro del equipo con un cronograma diciéndole, bueno, hasta tal fecha vamos a recibir las socializaciones de las problemáticas, por ejemplo. Hasta en tal fecha vamos a decidir cuál es la problemática seleccionada. En tal fecha vamos a hacer los aportes colaborativos a la problemática. En tal fecha vamos a grabar el podcast. Que apareció uno ya faltando 2 días, 3 días. No, lo siento, quedó por fuera porque ya grabamos el podcast y todo. Entonces, es bueno que quede claro ese tipo de temas y ojalá de pronto una persona asuma como el liderazgo del equipo pudiera hacer ese cronograma y decir, mira, hasta tal fecha aceptamos aportes de esto, hasta tal fecha aportes del otro, porque no falta, obviamente, el que llegue el último día, última hora, ay, venga, métanme en el podcast, ¿yo qué hago? Venga, les envío un audio. Entonces, es para evitar ese tipo de cosas, ¿no? No es la mano. Ah, bueno, entonces, espera, como somos poquitos, voy a dejarles abierto el micrófono. Ya, dame un... Listo, ya pueden reactivar el audio, adelante. Profe Tatiana, buena tarde, compañeros. Hola, Walter, sigue. Voy a encender la cámara que me parece muy informal hablar
así. Bueno, Mm, así nos vemos y nos conocemos. ¿Cómo sí, estás, sí, profe? muy bien. Bueno, yo tengo una inquietud con este trabajo. Tú ya respondiste de manera parcial la inquietud que yo traía. Cuando trabajamos en grupo, pues sabemos las diferentes situaciones que se presentan y tú bien planteas. Hay compañeros que por su cronograma, por sus agendas, dejan para los últimos días su participación. Otros somos más, como dicen los muchachos, más intensos, que participamos desde el primer día. Pero a mí sí me preocupa mucho que esta actividad tiene cuatro actividades, por decirlo así, que es, como tú lo acabas de mencionar, nuestra participación individual, la definición de una situación especial, el análisis y la grabación del podcast. El tiempo es muy corto y a veces, aunque uno trata de liderar esa actividad, no hay respuesta de los compañeros. Entonces, esa era mi pregunta. Tú dijiste ya que llega a última hora, pues no, pero necesitamos que desde el primer momento, esta Ujú, misma semana, tenemos que empezar porque si no, no nos dan los tiempos de entregar exacto. una actividad 5 días antes del cierre y la otra 3 días antes. Ujú, Si dos compañeros solamente acogen al llamado se que hacemos, puede. o lo hacemos con esos dos, Sí, pero eso era porque sí me preocupa mucho esos. sí, claro. No, y mira que ha funcionado mucho el tema del cronograma. O sea, para mí creo que es un tip fundamental. Y es que, por ejemplo, si tú, Walter, te quieres, por ejemplo, proponerte como líder del equipo, miren, compañeros, ese es el cronograma y los que se acojan a él, perfecto, y con esas personas trabajan. Si hay personas que ya llegan muy tarde, cuando ya el programa ha avanzado mucho, ya ellos deben hacer su propio proceso por aparte, porque en realidad la idea es esa, ¿no? Por eso se llama conducta prosocial también, porque ayudémonos, pero también ayudar al otro, pero hasta qué punto podemos ayudar al otro si de pronto el otro tampoco se deja ayudar, ¿cierto? Entonces, por eso es importante dejar claros como unas fechas, un cronograma, y decir, mira, hasta tal fecha vamos a socializar nuestras actividades, nuestra problemática individual, en tal fecha escogemos la situación problema, hasta tal fecha vamos a hacer los aportes individuales del análisis y eso, y en tal fecha vamos a proponer la grabación del podcast o ya sea sincrónico o de forma sincrónica, dependiendo pues como las habilidades de cada quien, porque hay alguien que diga, no, mire, yo sé editar audios, entonces él les dice, no, cada uno compártame sus audios y ya. Entonces sí es bueno pues como ese tipo de dinamización con el cronograma incluido. Sí, profe, no, entonces quedo muy tranquilo porque ya con una de las compañeras, ayer mismo se abrió el foro, inmediatamente Perfecto. compartimos ya un cronograma de trabajo, la fecha Ujú, para entregar nuestra situación, la fecha para... Ya tenemos todo allí, pero pues hasta el momento perfecto. ningún compañero ha contestado. Entonces esa era la inquietud, pero bueno, ya quedo muy tranquilo. Muchas Vale. gracias, profe, por la aclaración, por Ujú, vale, escuchar. perfecto. Muy bien, gracias, Walter, a ti. Bueno, Diana nos hace una pregunta muy interesante y es que el documento se sube de manera individual o una sola por grupo. Es solamente una por grupo, no hay necesario que todos lo suban, una sola persona por grupo lo puede hacer perfectamente. Ustedes pueden escoger unos roles, por ejemplo, yo les recomendaría que hubiera al menos 3 roles, que es el del líder, que es como la persona que ayuda a dinamizar como todo el tema en el foro, el de alertas, que es el que está como, bueno, pilas, se va a cerrar, quién falta por aportar, y el de entregas, el que se encarga efectivamente pues como de subir todo y de revisar todo que esté a la par con la rúbrica de evaluación. Ana Jimena, ¿nos quieres contar algo de él? No, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Jimena Perafán y voy a poner la cámara para que estoy aquí en la universidad. Hola, Ana Jimena. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, bueno, no, sí, yo no veo mi cámara, ¿usted me ve? Sí, señora, te veo perfectamente, claro que sí. Yo sí no veo, cuando yo me puedo ver aquí, no me veo mi cámara. Bueno, no, yo le estaba diciendo al profesor Walter que sí le contestamos, que estamos de acuerdo, que yo ya leí el cronograma y que yo estoy dispuesta a trabajar, que no se preocupe, que yo soy una persona muy disciplinada en ese tema también. Entonces, yo soy docente y sé cómo son las cosas y hay que dar ejemplo. Excelente, sí, me encanta eso que acabas de decir, de dar ejemplo, porque
No es fácil el trabajo colaborativo, por eso quisimos también hacer la diplomatura de este modo, que fuera como aspectos individuales y al menos una actividad colaborativa, porque como estamos promoviendo unas habilidades sociales, qué mejor que ponerlas en práctica con nosotros mismos. Y si nosotros sabemos cómo dinamizar un foro, también lo vamos a poder transmitir a nuestros estudiantes y por eso es tan importante, digamos, que poder abordar al menos una tarea colaborativamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Vilma, ahí están todos, pues, un equipo ya dispuesto. Perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si no hay más preguntas. Vamos a ir con las reflexiones finales. Si antes de hablar pensamos en lo que vamos a hablar, podremos establecer una comunicación asertiva y exitosa. Estaremos ayudando a crecer a la humanidad. La humanidad necesita un cambio y si nosotros comenzamos a cambiar, hemos comenzado el gran cambio para la humanidad. Esa es mi reflexión final y bueno, les deseo a todos muchos éxitos en esta tercera unidad. Es una unidad muy, o sea, como todas, yo creo que ninguna puede decir, es que es súper difícil, no. Todas tienen un mensaje, todas tienen como su razón de ser dentro de la diplomatura, es de como de la experiencia vivida y ustedes como docentes pues han tenido muchas experiencias que nos pueden relatar, situaciones que podemos abordar de una mejor manera de acuerdo como a esas habilidades sociales y de comunicación. Muchas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy, por estar allí, por participar. De verdad que es grato poder contar estos espacios de diálogo y pues como que también me retroalimenten a mí con todo lo que está pasando. Entonces espero que tengan un resto de tarde muy feliz y bueno, nos vemos ya en nuestra última webconferencia en 15 días, ¿vale? Bye bye.